exposiciones. La primera de ellas va a estar a cargo de Luisa Fernández Prieto Frade, quien pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y cuyo trabajo lleva por título Mujeres griegas y cristianas, construcciones literarias de la mujer en la antigüedad. Antes de pasarle la palabra a Luisa, y disculpen, pero debo hacerlo, señalar nuevamente, ya lo hizo Mariano al comienzo, la necesidad de tratar de ajustar las exposiciones a los tiempos previstos, esto es, entre 15 y algún minuto más, de manera tal que podamos cumplir con los plazos estipulados y sobre todo para evitar inconvenientes con los horarios, ¿no? de la gente del extranjero, que se les va haciendo tarde con el paso del día, ¿no? Así que cuando vayan 15 minutos más o menos, probablemente yo haga alguna señal para que traten de ir redondeando, ¿sí? Eso todo es todo lo que iba a decir antes de darle la palabra a Luisa. Así que Luisa, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Voy a probar si puedo compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. No sé si la pueden ver. Ahí estamos viendo tu pantalla. Sí, sí, sí. Genial, perfecto. Bueno, como ya les comentaba Esteban, yo voy a tratar un trabajo muy breve sobre las mujeres griegas y cristianas, las construcciones que se realizan, particularmente en dos relatos. El primero es en la tragedia Medea, escrita por Eurípides, y el segundo es la figura de Perpetua, del relato martirial de las santas Perpetua y Felicidad. Como el asunto femenino es tan extenso y puede abarcar tanto, yo me voy a centrar únicamente en la maternidad. Y cómo, tanto en Grecia como en el cristianismo, se realizan construcciones particulares y puntuales en torno a esta maternidad. Bueno, como ya les comentaba, vamos a ver los relatos de estos dos autores. Estos relatos son representativos. Si bien el autor es Eurípides y tiene una lectura particular de la figura de Medea, el mito fue muy conocido y por eso fue expuesto en una tragedia. Entonces, digamos que la mirada de Medea alrededor de Grecia es como representativa, digamos, de la mujer, y el relato de Perpetua es uno de los primeros relatos autobiográficos escritos por una mujer. Perpetua lo escribe durante su presidio y se lo entrega a un editor anónimo que después, bueno, lo trata junto a otro relato martirial. Bueno, algunas consideraciones básicas sobre la mujer en la antigüedad. Sabemos que por lo menos en el caso de Grecia estaban en el gineceos recluidas, una vez ya estaban casadas, en un lugar solamente para las mujeres, estaban totalmente excluidas de la vida pública, encargándose de la administración del hogar. Su función en la sociedad era más de medio de alianza. Entonces, el matrimonio está visto como una figura donde dos varones entablan una alianza, sea política o económica, para garantizar la descendencia, que es fundamental en el mundo antiguo. El comportamiento de la mujer reservado al hogar podría garantizar que esta descendencia fuera efectivamente del marido, por eso también tanta restricción. ¿Y el único objetivo de existencia de la mujer? Poco más, poco menos, en la mayoría de autores, estaba en que su destino era engendrar, alumbrar y sobre todo educar. Esto se ve mucho también en Roma, donde la figura de la madre tiene un papel protagónico en el traspaso de la lealtad al Estado. Y es la primera lealtad que la madre tiene hacia el Estado la que garantiza que este hijo la tenga y evite traicionar y pueda dar su vida y demás.
La mujer estaba recluida y solamente participaba en algunas festividades religiosas. Esto tanto en Grecia como en Roma, se ve de la misma manera. Bueno, vemos que hay una construcción de modelo y contramodelo que vamos a desarrollar ahora, donde los griegos construían a la mujer como un ser salvaje, incivilizado, terrible, un modelo que se exponía, la Medea es la figura de lo que no debe ser una mujer y lo que debe ser contenido y por qué una mujer tiene que estar recluida en su casa y no se le puede permitir ningún derecho, mientras que el cristianismo retomó la figura de la mujer y la empoderó. Si bien Perpetua escribió este relato, el editor hace mucho énfasis y después también el relato empieza a circular en otras iglesias, dotando a Perpetua de esta idea de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser cualquier cristiana o cristiano. Y esto está relacionado con una perspectiva desde este rol inalienable de la maternidad, que es básicamente para lo que muchos antiguos consideraban que existía la mujer. Yo voy a tratar 4 movimientos que se realizan en ambos relatos con respecto a la maternidad. En un primer momento encontramos que la figura tanto de Medea como de Perpetua, la imagen que encuentran arriba pertenece a Medea, a la Medea de Pierpaolo Pasolini, y abajo tenemos la figura de Perpetua como para tener la guía. Ambas son presentadas como mujeres completas. ¿Qué quiere decir? Que ya son casadas y que han tenido hijos. Si una mujer no ha cumplido con esto mínimo, es muy problemático. O podría no considerarse casi que una mujer completa. En ambos relatos se presentan, en el caso de Medea tenemos la presentación de la nodriza, donde relata brevemente cómo Medea llega a la tierra de Corinto huyendo de su lugar de origen, porque mató a su esposo, porque mató a su hermano para ayudar a Jasón, como Jasón prometió estar con ella hasta el final de sus días y no casarse con nadie más, cómo le ayudó a Jasón a matar a su tío, y en esa huida llevan ya 10 años en Corinto, y cómo Jasón la ha repudiado a favor de la princesa Creusa o Glauce, hija de Creonte, rey de Corinto, y cómo esta angustia o este deseo de venganza que siente Medea es contrario a lo que debería ser una mujer, ¿no? Diciendo, pues, la mayor salvación acaece cuando la mujer no disiente del marido. En el caso de Perpetua, el autor describe quienes han sido detenidos por convertirse al cristianismo, quienes son llevados, y dentro de esa descripción menciona con más detalle a Vivia Perpetua, nombra que es una mujer cartaginesa, muy educada, muy rica, muy noble, muy digna, y también resalta que tiene un niño pequeño que criaba a sus pechos. Del marido no sabemos más, no se nombra más en el relato, por lo que entendemos que el pater familia era el padre de Perpetua, con quien va a tener un conflicto constante. Ahí ambas son madres. Luego viene el conflicto con esta maternidad. ¿Y por qué es un conflicto? Porque se interponen los objetivos que cada una quiere llevar a cabo. En este caso, luego de que Medea se ha visto traicionada, quiere vengarse de Jasón a toda costa. Ella tiene fama de hechicera y es gracias a sus hechizos que ha asesinado de manera terrible previamente. Si ella no tuviera ese problema con la maternidad, ella simplemente iría y aniquilaría la descendencia de Jasón, que es lo peor que le podría hacer a un hombre y a un griego. Esto lo relata varias veces en la tragedia, pero son sus propios hijos. Entonces, ¿cómo atreverse a matar a sus propios hijos? Sin embargo, lo cree necesario. Y ahí, en este conflicto, ella reniega
de su rol de maternidad. Diciendo inútilmente pasaba fatigas y me agoté en mis esfuerzos, aguantando terribles dolores en los partos, ¿no? Y luego habla también de este sentido ritual que le daría a su propia venganza, aniquilando a sus hijos por su propia mano. A quien la ley divina prohíba asistir a mi sacrificio, a él le compete, no permitiré que tiemble mi mano. Es una lucha constante sobre qué hacer. Y por el otro lado tenemos el caso de Perpetua, donde una vez en la cárcel, el ideal o lo esperado es vivir el martirio con gozo, con el mayor gozo posible porque se está yendo al paraíso. Pero Perpetua no puede transitar este gozo porque se siente angustiada por su hijo. Entonces, mientras tenemos el contramodelo de la mujer que quiere matarlos a toda costa, pero duda, en el otro lugar tenemos este modelo de madre que no puede vivir su martirio de manera gozosa porque se siente angustiada debido a su hijito. Entonces Perpetua nos comenta, me sentía atormentada por la angustia de mi niñito y llena de angustia por él. No podía continuar. Luego tenemos otro movimiento que ambas lo viven también desde lugares antagónicos, que es la reconciliación con este rol materno, ¿no? Entonces, Medea se cuestiona, ¿qué necesidad tengo yo por dañar al padre con la desgracia de estos, de ganarme yo misma desgracias 2 veces más grandes? Deja vivir a tus hijos, si viven allí conmigo me darán alegría, porque ella ya en este momento ha resuelto con Egeo ser recibida en Atenas y ser protegida en Atenas. Entonces es un momento donde ella dice, bueno, pero yo me los puedo llevar y ya está. No tengo que vengarme. Es terrible, es una contraposición terrible para ella porque ella no puede soportar la idea de que sus enemigos la han burlado. Y llega un momento en que tiende a ser más fuerte este sentido maternal. Y luego, Perpetua nos ha mencionado ya cómo es la cárcel de sofocante y de hostil. Ella, bueno, tiene algunos sueños proféticos que, bueno, no nos vamos a profundizar porque no nos da el tiempo del desarrollo del martirio que tiene, es muy amplio, muy rico, pero ha descrito la cárcel como algo sofocante, agobiante, hostil. Los hermanos cristianos que no fueron detenidos les ayudan para que estén en un lugar mejor en la cárcel y ahí entonces ella puede ver a su hijo. Ha mencionado previamente que no solamente está angustiada, sino que le duelen los pechos por no dar de mamar. Y en este momento, entonces ella nos dice, por fin logré que el niño se quedara conmigo y súbitamente la cárcel se me convirtió en un palacio. No solamente reconciliándose con su rol maternal, sino pudiendo ahora sí vivir gozosamente este martirio para el que ella se había preparado, digamos, mentalmente o con estas ganas que quería de poder transitar esta escalera al paraíso. Y tenemos un movimiento final de desprendimiento, donde ambas figuras, también en esta idea de modelo y contramodelo, se desprenden de este rol maternal y es superado para la consecución de sus objetivos. De ahí también que estas dos figuras sean tan emblemáticas porque son mujeres que han trascendido este lugar sociocultural al que han sido confinadas durante siglos y siglos. Estamos hablando de que Medea, escrita más o menos en el siglo V a.C., y Perpetua escribe su martirio más o menos en el siglo I, en el 203. Entonces, concluye, Medea finalmente decide que es más importante castigar a Jasón, diciendo de todas maneras, es forzoso que ellos mueran porque ella supone, para completar su venganza, Medea convence a Jasón de que ella aceptó el destierro y que simplemente quiere que los niños se queden en Corinto
a los niños le da un peplo hermoso con una tiara bañada en oro y le dice a Jasón que lleve a los niños, que los niños le lleven ese regalo a su nueva esposa para que esta nueva esposa hable con su padre, el rey, y permita que se queden con él. Entonces los niños van, le llevan el regalo y luego se devuelven a casa de Medea. Cuando Creusa o Glauces está poniendo el peplo, se envuelve en llamas. Creonte intenta sacárselo y también muere abrazado por las llamas. Es terrible lo que ha pasado, todo el mundo intenta buscarle, Jasón va corriendo a la casa a reclamarle por el asesinato de su nueva esposa y del rey, y mientras él está llegando, Medea piensa, bueno, de todas maneras, los van a matar porque ellos llevaron el regalo. Todo había sido sopesado por Medea. Entonces, de todas maneras, es forzoso que ellos mueran y ya que es preciso, los mataré yo, que les di la vida. Y aunque los mates, sin embargo, te eran queridos y yo una mujer desgraciada, porque los hijos siempre eran del marido, porque eran la descendencia del marido. Entonces vemos también esta coyuntura de que por más que sean los hijos del marido, ella fue la que los educó, ella fue la que les dio la vida, que también representa un poco este sentimiento no hablado de la maternidad, y los mata. No permite que Jasón los vea, ni que los entierre. Y aniquilado a su nueva esposa que le hubiese dado más descendencia. Y luego ella huye en un carro volador que le da a su abuelo Helios y va en este carro hacia la ciudad de Atenas, sobreviviendo y bueno, el mito continúa después. Y tenemos, por último, el desprendimiento que no es esta advertencia de mire lo salvaje que puede ser una mujer y lo terrible que puede llegar a ser, sino así debe ser, como les mencionaba, no solamente la mujer, sino todos los cristianos y todas las mujeres de Roma. Hay un momento en el que se cita como el editor menciona a Perpetua como una matrona de Cristo, resaltando esta mujer fuerte y leal y grande, ¿no? Que no solamente es así en Roma, sino que es así también con Cristo. Y en este momento ella ya ha sido interrogada, ella ha confesado que sí, que es cristiana, se negó a sacrificar por el emperador y finalmente el padre se niega a devolverle al niño después de que ha pasado este momento, ya cuando está nuevamente en la cárcel. Entonces ella dice que por quererlo así Dios, ni el niño echó ya de menos mis pechos, ni yo sentí más fervor en ellos. Se ha superado esta necesidad del niño hacia ella, porque ella es la modelo, y de ella hacia el niño, llegando pues el gozo de su martirio. Ambas con unas características puntuales que me sorprendían mucho, este sentido de lo sagrado. Medea representa todo lo sacrílego, por eso ella es hechicera y demás, y a Perpetua se le ha concedido la gracia divina por su dignidad y por su fe. Y finalmente, ay, perdón que no me pasa la diapositiva. Bueno, ahí podemos ver el recorrido completo que ya nos detallamos. Allá, ahora sí. Finalmente entendemos que, bueno, tanto tanto en Grecia como en Roma, y particularmente con los cristianos, además de, bueno, todo este sistema sociocultural que compartían, construían dos figuras, tanto de modelo como contramodelo, como ya lo habíamos mencionado, pero cuya función principal es perpetuar los códigos socioculturales imperantes. En ambos, aunque tenemos el contramodelo de Medea, la mujer terrible, y de Perpetua, la mujer modelo, la idea es que la mujer siga siendo madre, la mujer siga teniendo esta búsqueda de la dignidad, del buen comportamiento y de si es activa, que se activa solamente en el ámbito privado
como sus creencias religiosas, por ejemplo, que bueno, ya es un asunto de Estado que va un poco más allá de su rol de ser mujer, pero ninguno busca que la mujer se emancipe, por ejemplo, o transgreda otros espacios. Entonces, ambos son las dos caras de la misma moneda. Y con eso ya concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Bueno, Luisa, gracias a vos. Agradecemos tu presentación. Vamos a hacer las preguntas del público, de los organizadores o mías propias al final de las tres exposiciones, ¿sí? De manera tal que pasamos ahora a continuación a la segunda de las ponencias, que está a cargo de Daniela Rangel Rojas. Ella pertenece a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, semillero de investigación, Colombia, ¿sí? Su comunicación tiene por título Ruth, Mujer y Madre, la maternidad como posibilidad de salvación desde la esperanza. Sin más, entonces, pasamos a escuchar. Buen día para todos. ¿Me confirman si ya se está Estamos proyectando? bien, Daniela. Sí, ya estás ahí en pantalla. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, bueno, como ya introducía Esteban, mi trabajo se titula Ruth, Mujer y Madre, la maternidad como posibilidad de salvación desde la esperanza. Y pues en este trabajo lo que se quiere mostrar es cómo el libro de Ruth es figura de una nueva esperanza a partir de la maternidad de esta mujer viuda para el pueblo de Israel, luego de un periodo de degradación moral, como se ve en el libro de los jueces. Entonces, pues el libro de Ruth nos muestra cómo esta capacidad de la mujer de generar vida puede dar un nuevo sentido de la humanidad y con esto pues no haciendo referencia únicamente a la maternidad natural, sino precisamente a esa capacidad de reconstruir y regenerar aquello que parece perdido. Entonces, con esto se ve como la mujer tiene un lugar y una tarea también que no se limita a la esfera privada, sino que lo es también en la pública. Además de esto, se puede ver también un poco a partir de los padres de la iglesia, como este símil que se hace de la iglesia con la figura de la madre, pues nos puede dar luces de lo que es la maternidad de la mujer y de la tarea activa que esto supone. Bueno, entonces aquí podemos ver una obra en la que Ruth está abrazando a Noemí en el momento en el que decide quedarse con ella y acompañarla en un acto de generosidad y solidaridad, mientras Orfa también en libertad decide regresar a su tierra, a Moab. Entonces, bueno, esta exposición se estructurará en tres grandes partes. El primero que es Ruth, el protagonismo de la mujer en un texto canónico. La segunda parte será las figuras de una mujer y madre en algunos padres de la iglesia. Y la maternidad, generosidad, solidaridad y responsabilidad para finalmente pues concluir con unas breves reflexiones. Entonces, antes de adentrarnos al cuerpo del contenido, me gustaría señalar que el libro de Ruth tiene como protagonistas a dos mujeres, una de ellas viuda y la otra extranjera, y que es una historia que se desarrolla en un ambiente patriarcal, por lo que resulta significativo que en un libro bíblico la mayoría de locuciones sean de mujeres. Con esto, pues, se evidencia que el libro de Ruth ha sido de suma importancia para los estudios de género en el campo teológico y para hacer también una lectura del papel de la mujer en la iglesia. Entonces, haciendo un análisis narrativo del texto, se pueden evidenciar diferentes momentos de intriga que finalmente llegan a su desenlace por las iniciativas de las mujeres y pues particularmente de las puestas en movimiento de Ruth, las cuales culminan en un nuevo comienzo de vida en el momento en el que ellas se trasladan a Belén y también pues ya con el nacimiento de un nuevo hijo esperado
de cierta manera, un Mesías. Entonces, esta historia de Ruth resalta la solidaridad y la generosidad también que hay entre las mujeres y es muestra de cómo la maternidad es la capacidad que tiene la mujer de recrear, de dar a luz, de dar luz en un contexto específico y pues con esto dar nueva vida. Noemí es una mujer viuda, había perdido a sus hijos y pues se considera a sí misma desgraciada por este suceso. Sin embargo, lo que ella hace es ponerse en movimiento e invita a Ruth a hacer lo mismo. Ruth, en un acto de libertad, decide quedarse con ella y pues también, a pesar de ser viuda y pues además extranjera, moabita, eh, elige quedarse a su lado y emprender este viaje de regreso a Belén. Bueno, con la sola llegada a Belén ya se evidencia que hay una esperanza, una posibilidad para para estas dos mujeres. Entonces, en Noemí se ve también un ejercicio de la maternidad, precisamente en esta acogida y hospitalidad que le da Ruth, sin ser una maternidad biológica directamente con ella. Son muchos los intentos que se han hecho en la época contemporánea y sobre todo en Latinoamérica para hacer de la mujer un lugar teológico. Por tanto, el estudio de personajes femeninos, y pues en este caso del libro de Ruth, dentro de las teologías feministas, mujeristas, del ecofeminismo, han sido de suma importancia para resaltar la tradición de las mujeres bíblicas. Este trabajo, sin embargo, se sitúa un poco más desde una teología de la mujer, tal como la definió Sarañana, que es el estudio de la mujer a la luz de la revelación y un análisis del papel en la obra de la salvación, aplicando el método propio de la especulación teológica clásica. Por lo que ahora sí, pues empezaremos con las tres grandes partes del cuerpo del trabajo. Bueno, como les decía, el primero se titula Ruth, el protagonismo de la mujer en un texto canónico. El texto de Ruth inicialmente se centra en la historia de Noemí, que había pues perdido a su esposo Elimelech y a sus dos hijos, Mahlón y Quilón, y que se había, pues con los cuales estaba viviendo en Moab. Luego de la muerte de Elimelech, Noemí pues lleva su viudez en compañía de sus dos hijos, que se casan con dos moabitas, con Orfa y con Ruth. Años después, los hijos de Noemí también mueren, por lo que sin su esposo y sin sus hijos, ella decide regresar a Belén, ya que había escuchado que allá Dios estaba favoreciendo a su pueblo con pan. Noemí entonces decide volver a su tierra con sus dos nueras, sin embargo, pues les da la posibilidad, la libertad de regresar también a sus pueblos natales. Orfa acepta la propuesta y regresa a su pueblo, y Ruth decide quedarse junto a Noemí. Hasta este momento del relato, el texto se ha centrado en Noemí y Ruth, y es característico que pues son dos mujeres que dialogan entre sí, que se acompañan, que se aconsejan, que comparten experiencias. Entonces, de este modo se puede ver cómo entre estas dos mujeres se da un claro ejemplo de cómo es ser con el otro. Pues en un acto de profunda solidaridad, ambas deciden quedarse junta con la otra, inclusive prometiéndose compañía hasta la muerte, como refiere Ruth 1:17. Esta relación filial que finalmente se da entre Ruth y Noemí se convierte también en una hermandad que da sentido al texto, que lo dinamiza y que también muestra cómo estas mujeres asumen la independencia en la que han quedado. El texto bíblico, de hecho, se orienta y avanza también por las alocuciones de estas dos mujeres, y es significativo que es la mujer quien tiene la palabra. Más de la mitad de los diálogos corresponden a Noemí y el resto a Ruth. Esto resulta bastante curioso para el contexto histórico del texto, pues que es un ámbito patriarcal de marginación de la mujer y que además pues se caracterizaba precisamente por esta organización política y familiar patriarcal, en la que el hombre era quien tomaba las decisiones y la mujer era considerada parte de la propiedad del esposo. Y la labor de la mujer estaba reducida a las labores del hogar. Aún a pesar de este contexto, el texto evidencia que bíblicamente la mujer ocupaba un lugar
que tenía una labor y que estaba en capacidad de tomar decisiones. Esto se evidencia en el hecho de que Noemí decide emprender un viaje hasta Belén, dispuesta a hacerlo sola, porque pues de hecho les había dicho a Ruth Orfá que podían volver a sus tierras, pero pues más adelante también se ve como Ruth, otra de las muestras que ellas tomaban un lugar y tomaban decisiones, es cuando Ruth en una elección libre toma la iniciativa de ir a espigar el campo y posteriormente de acercarse a Boaz, pues por consejo de su suegra, y allí se encarga de preparar, de disponer el encuentro, de llamar su atención para así lograr el rescate jurídico que estaba buscando para bien de ella y de su suegra. Llama la atención además que el libro de los jueces, previo al de Ruth, narra un periodo sumamente inestable, cargado de idolatría y violencia, lo cual contrasta precisamente en ese análisis narrativo con la solidaridad, con la visión esperanzadora de la vida campesina que relata esta historia entre Noemí y Ruth. Esta historia protagonizada por mujeres muestra un contraste entre lo que mandaba la ley sobre la mujer y lo que realmente en la vida cotidiana hacía y ejercía una mujer. Este relato que sitúa a Noemí como protagonista y a Ruth como heroína muestra el apoyo entre personajes femeninos y resalta su labor social, pero también en la economía de la salvación, pues si no hubiera sido por la hospitalidad y la generosidad de estas mujeres, la casa de Israel se hubiera quedado sin descendencia por parte de Elimelech y por tanto sus Mesías. De modo que, así como Jesús fue figura de salvación y de nueva vida, Obed, el hijo de Ruth, es prefiguración mesiánica por la esperanza de estas mujeres, pues con la llegada de este hijo se perpetuaría el nombre de Israel en el linaje de David. En síntesis, la trama de Ruth es una propuesta subversiva en una cultura patriarcal, exclusivista e indiferente. Es una historia de mujeres con un contenido sumamente femenino contra patriarcal, y este texto bíblico muestra entonces la solidaridad femenina, la capacidad de la mujer de acogida y de entrega generosa, y específicamente cómo Ruth es figura de la mujer valiente que colabora en la construcción de Israel y que muestra también la igualdad en la que fueron creados hombre y mujer. Y también de cómo es inclusión en la historia de la salvación. Bueno, entonces ya nos adentramos a la segunda parte, que son las figuras de mujer y madre en algunos padres de la iglesia. Pues en mi opinión es un poco anacrónico considerar que los padres hicieron alguna teología de tipo feminista, pues el ambiente patriarcal de la época llevó incluso a que algunos de ellos llegaran a considerar que la mujer era antropológicamente inferior al hombre. De hecho, algunos padres o autores cristianos, como es el caso de Tertuliano, llegaron a afirmar que la mujer solo conservaba la imagen con Dios, pero no la semejanza. A pesar de esto, algunos padres, en contraposición, resaltaron sobre todo la labor de las mujeres vírgenes por su gracia ante Dios y en algunos casos también de la maternidad. Se evidencia, sin embargo, que en el papel de la mujer en los padres parecía quedar limitada al servicio desde la virginidad o desde la maternidad como un servicio al hogar únicamente. Pero pues ahora quisiera hablar de aquellos autores que defienden precisamente esta igualdad entre hombre y mujer. En primer lugar está Clemente Alejandrino y Cipriano de Cartago. Clemente en el Pedagogo afirma que el logos es igualmente el pedagogo tanto en hombres como mujeres, por lo que lo sitúa en una igualdad moral. Y por su parte, Cipriano de Cartago dirá que la mujer comparte tanto la imagen como la semejanza con Dios, y por tanto, hombre y mujer comparten la misma dignidad. De este modo ya se evidencia un cierto reconocimiento de la dignidad de la mujer por parte de estos dos padres. La virginidad fue exaltada por muchos de los padres de la iglesia por el significado espiritual de esta práctica ascética. Entonces, digamos, de San Ambrosio se conoce el de Virginibus, de Agustín está el de Santa Virginitate y de Cipriano está el de Habitu Virgine. En estas obras ellos defenderán la belleza que encierra el tesoro de la virginidad,
y pues cómo la mujer virgen de cierta manera se convierte en el ideal de mujer y en la versión más sublime y más elevada. Sin embargo, estos autores son bastante cuidadosos en exaltar el papel de la Virgen sin menospreciar el de la esposa, de modo que se evidencia que se esfuerzan por valorar a la mujer en todas sus facetas. Por otro lado, aun cuando algunos autores patrísticos identificaron a la mujer con la debilidad, con lo pecaminoso, otros también resaltaron algunos aspectos sobre la maternidad a partir de los cuales se pueden establecer cómo el ejercicio femenino en la iglesia y en la sociedad pues, tiene un papel relevante. Respecto a esto, padres como Agustín, Ambrosio e inclusive pues, el mismo Tertuliano, dentro de sus consideraciones eclesiológicas, reconocen a la iglesia como madre, de ahí que se puede entender bien el papel de la maternidad naturalmente propio de la mujer. También Cipriano de Cartago, en su discurso sobre las vírgenes, dirá: por ellas se goza la iglesia, en ellas florece espléndidamente la admirable fecundidad de la madre iglesia, y a la par que se aumenta el número de vírgenes, crece el contento de la madre. Si bien es un reconocimiento a las vírgenes, nuevamente se hace alusión a la iglesia como madre, característica propia de lo femenino. De hecho, en De Habitu Virginum, Cipriano afirma que las vírgenes también ejercen su maternidad y fertilidad de una manera espiritual. Cipriano, aunque resalte la figura de la Virgen, considera tanto la virginidad como el matrimonio como dos maneras de poder cumplir a cabalidad la voluntad de Dios en el marco de un plan salvífico. En esta misma línea, Clemente Alejandrino, aunque por su influencia estoica considera que el matrimonio está ligado al placer, afirma que también refiere a un ejercicio con una función social, pues es una colaboración activa en la creación divina. Con todo esto, finalmente, se da una visión positiva del matrimonio, de la maternidad, de la fertilidad, por lo que se evidencia nuevamente que había una discrepancia entre las consideraciones teóricas y la realidad de la mujer, pues aunque las opiniones habituales entre el siglo II y III eran que las mujeres ocupaban una posición inferior a la del hombre dentro de una jerarquía natural incuestionable, lo que sí evidenciaba era que en la vida real de las familias y en la sociedad, la mujer ejercía una influencia mucho mayor que la refería en la literatura de la época. Daniela, disculpa que me interrumpa, vamos ahí por el minuto 16 más o menos, así que contamos con 2-3 minutos más. Bueno, perfecto. Muy bien, Entonces, disculpa. ya, tranquila. Bueno, entonces ya por último está la maternidad como generosidad, solidaridad y responsabilidad. Entonces, en medio de la violencia, del caos y de la desgracia que nos relata el libro de los jueces, Ruth trae una esperanza y puede hacerlo gracias a la hospitalidad de Noemí. Con esta hospitalidad, la mujer, o sea, Noemí lo hace desde el anonimato, pero no lo hace desde la sombra, porque lo hace de una manera activa, al igual que lo hace Ruth en el momento en el que se va a los campos, lo hace saliendo a la luz pública. Entonces, tomando el símil que los padres hacen entre la iglesia y la maternidad, se dice que la característica primordial de una madre es la acogida y la generosidad. Y es que la generosidad consiste en hacer para dar, en generar para dar, en vivir dando. Esta es una cita de un filósofo español que se llama Esquirol. En este sentido, generosidad y bondad se identifican. La creación es una acción generosa, por lo que concebir es una palabra que está ligada al cuidar, al acercarse, y consideraría es algo que solo podría ser biológicamente la mujer, la madre. Sin embargo, el cuidar y el acercarse son acciones que humanamente cualquiera puede asumir en un acto de solidaridad, como ya lo resaltamos en el libro de Ruth. Entonces, la maternidad no se reduce únicamente a la figura clásica de la mujer en casa que cuida de sus hijos, que es plausible, por supuesto, pero que no se limita a esto, porque la generosidad y el amparo que son propias de la maternidad se pueden ejercer de muchas maneras. Por tanto, aunque le corresponde de manera primera y excelente a la mujer, no se limita tampoco a un ejercicio del género femenino. Es una actitud femenina, sí, pero que puede ser ejercida por todos. Entonces, finalmente con esto concluimos que el relato de Ruth es controversial,
que muestra una discrepancia entre lo que teóricamente se consideraba de la mujer y el ejercicio que ellas tenían en la sociedad, y además muestra bíblicamente que la sabiduría de la mujer era escuchada. Por otro lado, podemos ver en los padres de la Iglesia esta identificación de la Iglesia como madre que permite ver en la mujer algunas de las labores más importantes para el desarrollo humano, como lo son el cuidado, la generosidad, el amparo y la hospitalidad propias de la maternidad. Y finalmente, pues la maternidad, tal como se puede ver en el libro de Ruth, es un ejercicio activo y público de hospitalidad, de solidaridad. Este responsabilizarse del otro como primera tarea de la madre se identifica con una actitud femenina que puede ser ejercida por mujeres que no son madres, por hermanos, por padres y por todo aquel que elija acoger a otro. Así pues, la maternidad es una labor femenina que ha sido ejercida por todos, que da sentido a la vida y que también es posibilidad de salvación desde la esperanza. Gracias. Muy bien, Daniela, gracias a vos. Te agradecemos por tu participación. Y pasamos ya en tercer y último lugar a escuchar a Eris Richter, depende, no sé cómo es que le gusta que sea pronunciado, bueno, él pertenece a la Universidad Adventista del Plata, y su exposición tiene por título Junia, la primera mujer apóstol, revisión de la interpretación patrística y medieval. Le vamos a ceder entonces la palabra, pidiéndole nuevamente que trate de ajustarse a los tiempos estipulados. Adelante, Eric. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me confirman que se escucha bien el audio? Excelente, gracias. Voy a entonces compartir pantalla aquí para tratar de hacer una presentación rápida del tema. Como mencionaba justamente, el tema de esta ponencia trata justamente acerca de Junia, Romanos 19:7. Antes de entrar al tema que es la interpretación patrística de este versículo, vamos a hablar brevemente acerca del versículo en sí. Este versículo cuenta con dos dilemas, dos problemas interpretativos que son motivo de debate actualmente. Uno está en el nombre en griego, ustedes lo pueden ver allí como Ionian, acerca de si este nombre es femenino o si es masculino. Y luego está la frase también marcada en rojo allí, ¿no? Que algunos interpretan como que esta pareja, Andrónico y Junia, eran apóstoles o no eran apóstoles, sino que eran conocidos por los apóstoles, ¿sí? Estos son los dos problemas interpretativos que me gustaría pedirles que mantengan en mente cuando analizamos la opinión de los padres de la Iglesia acerca de este versículo. Como les mencionaba anteriormente, el versículo puede ser tomado, el nombre puede ser tomado como un acusativo de un nominativo femenino o masculino. Existen ambas posturas entre los comentadores, entre los intérpretes. Y también la frase puede ser tomada de manera inclusiva, es decir, como que ellos eran destacados entre los apóstoles, eran apóstoles destacados, o sin una manera exclusiva, como se la suele llamar, como eran estimados o apreciados o conocidos por los apóstoles, de manera que ellos sean laicos, pero no serían miembros del apostolado. Muy bien, ¿por qué es importante la evidencia patrística en el estudio de este versículo y por qué nos interesa conocer la opinión de los padres de la Iglesia respecto a este versículo? Nosotros, a partir del año 1977, en un capítulo de un libro publicado por Bernadette Bruten, ella básicamente propone un desafío a la interpretación mayoritaria de ese momento, que tomaba este versículo como si hubiera dos nombres masculinos, y afirma que este nombre es justamente el nombre femenino, el nombre de una mujer que era una mujer apóstol. Como ustedes notarán en el título del libro en el que se publicó este capítulo, este debate ha estado muy relacionado, unido al todo el debate que existe acerca de la participación de la mujer en el ministerio ordenado. Su opinión básicamente era la siguiente. Ella mencionaba a varios padres de la Iglesia, entre ellos Orígenes, Crisóstomo y algunos más, y su argumento era el siguiente: estos padres de la Iglesia, padres griegos, que tenían el griego como idioma nativo, que lo hablaban desde su nacimiento, desde su niñez, leyeron este versículo como una referencia a una mujer apóstol, y si ellos, hablantes de griego nativo, comprendían el versículo de esta manera, es la interpretación más
probable, es la interpretación probablemente más correcta, ¿sí? Otros autores también han seguido esta línea, por ejemplo, Valentín Fábrega y Joseph Fitzmayer, que también en sus respectivas obras han utilizado este argumento patrístico, es decir, bueno, tenemos padres griegos que leyeron el versículo de esta manera, lo entendieron de esta manera, una referencia a una mujer apóstol, y por lo tanto es la interpretación probablemente más correcta. Del otro lado del debate, tenemos a dos personas, dos teólogos calvinistas, que han utilizado el mismo argumento, pero desde la posición contraria. John Piper y Wayne Grudem han afirmado que tanto Orígenes como Epifanio de Salamis leyeron el versículo, entendieron que el versículo hacía referencia a un hombre, a un varón, y no a una mujer apóstol. Por lo tanto, ellos afirmaron, si dos padres de la iglesia están diciendo que este versículo trata acerca de un hombre y no de una mujer, este debería ser el sentido más probable del texto. Muy bien, vamos a ir un poquito entonces a la opinión de los padres de la iglesia. Orígenes fue el primer comentarista de este texto del que tengamos noticia. Su obra en griego se ha perdido, se conserva solamente una traducción al latín hecha por Rufino de Aquilea. En su texto, básicamente, él lee el texto y se da cuenta enseguida que es una referencia a dos apóstoles. El problema que está en su mente es el siguiente: ok, si tenemos 12 apóstoles, que los apóstoles de Cristo, ¿por qué ahora se mencionan a otros dos que no estaban en las listas previas de los evangelios? Entonces, él intenta resolver este dilema o este problema, afirmando de que Andrónico y Junia eran parte de los 72 discípulos enviados por Jesús, y por eso también son llamados apóstoles. Hay cierta, ustedes saben, existen ciertas variantes textuales, si son 72 o 70, no vamos a meternos en ese punto, pero esta es la explicación que da Orígenes. Considera que ellos efectivamente son apóstoles. Ahora, el tema está acerca del género del nombre. ¿Es masculino o es femenino? Porque por un lado, Bruten dice, bueno, es femenino, Piper y Grudem dicen, no, es masculino. Y la verdad es que cuando uno estudia el texto se da cuenta de que hay un error, digamos, investigativo, por así decir, entre estos dos autores, en Piper y Grudem. Ellos toman la obra de Orígenes a partir de la conocida base de datos Thesaurus Linguae Graeca, que a su vez toma el texto de Orígenes de la famosa colección de Mignie. El problema es que Mignie, a pesar de lo destacado de su aporte en su momento, él no siempre tomó las mejores ediciones disponibles para crear su colección de obras patrísticas, y utilizó algunos manuscritos que no eran los mejores, ¿sí? La verdad es que Orígenes mencionó el nombre en 5 ocasiones. Si uno consulta la edición crítica de este comentario, hecha por Caroline Hammond, menciona 5 ocasiones en que aparece el nombre, en 2 casos en caso nominativo, como Junia, lo cual demuestra sin lugar a dudas de que el nombre es femenino. Orígenes, por lo tanto, está hablando de una mujer apóstol. Esto es muy importante porque es el primer comentador que tenemos, cronológicamente hablando, en comentar este versículo, y sin lugar a dudas menciona a una mujer apóstol. El segundo argumento utilizado por Grudem y por Piper y Grudem es Epifanio de Salamis, en una lista de discípulos, Index Discipulorum, donde habla de Junias, el cual es mencionado por Pablo. Él fue nombrado obispo de Apameia de Siria, utilizando constantemente pronombres masculinos. Ahora, hay un problema con esta interpretación. Para empezar, la base de datos donde ellos tomaron este texto, también el Thesaurus, publicó 3 ediciones de un canon, una lista de autores griegos presentes en esta base de datos, 3 ediciones publicadas, las 3 antes de que ellos sacaran su libro, y en las 3 ediciones ellos repiten que esta obra es espuria. ¿Qué significa esto? Que no fue escrita por Epifanio, sino que es una obra pseudoepigráfica. Este es un detalle que ellos no mencionan, a pesar de que citan esta base de datos, se olvidan de mencionar este detalle, por así decir. Christopher Guignard, disculpe mi pronunciación del francés, muestra en una investigación, él es quizás el mayor especialista en este tema de las listas de apóstoles y discípulos que
estaban siendo transmitidas en la Edad Media, menciona que todas estas listas son posteriores al siglo VI. Por lo tanto, no pudo haber sido escrita por Epifanios. Y menciona que hay varias listas que son todas similares, todas son pseudoepigráficas. Y menciona un dato muy interesante, y es que Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, él afirma de que no existe en su tiempo ninguna lista de los 70 discípulos. En otras palabras, las personas que fueron parte de este grupo no han sido preservadas, no se sabe quiénes fueron, por lo tanto estas listas son históricamente no confiables, no proporcionan ningún tipo de evidencia histórica ni tradición histórica, y no deberían ser tomadas en cuenta como parte de la tarea interpretativa. Un dato muy interesante es que esta misma lista, esta obra, esta lista de discípulos, también no solamente menciona a Junias como un varón, a pesar de que el nombre es femenino, sino que también a Priscila, o Prisca, ustedes saben en griego, la esposa de Aquila, también la menciona como si fuera un varón. En otras palabras, esta obra tiene un claro prejuicio hacia la mujer en posiciones de importancia espiritual, y manifiesta un cierto prejuicio allí sociocultural, y no permite visualizar a una mujer en una posición como discípula o apóstol, a pesar de lo que evidentemente dice el texto del Nuevo Testamento. Vamos a ver un poquito algunas opiniones de algunos padres de la iglesia que comentaron este versículo. Vamos a comenzar por Crisóstomo. Esta declaración es muy conocida. Al comentar este pasaje, dice lo siguiente: ciertamente ser apóstoles es grandioso, pero entre ellos ser notables, piensen qué gran elogio es ese. Pero ellos eran notables debido a sus obras y a sus logros. Oh, cuán era el amor al conocimiento de esta mujer como para ser digna del apelativo de apóstol. Vemos que los padres de la iglesia no tenían problemas en ver a una mujer como apóstol. No era un problema para ellos leer el texto de esta manera y comprender, aceptar que una mujer podía desempeñarse en esta función espiritual, diría yo, la más elevada en su momento del cristianismo primitivo, del apostolado. Notemos que Crisóstomo no era una persona que, digamos, protofeminista, no era una persona particularmente favorable hacia la igualdad de la mujer. Aún así no tenía problema alguno para reconocer el apostolado femenino. Otro padre de la iglesia también muy enfático, dice Teodoreto de Ciro, pero qué elogio más grandioso es este, y es que junto con Pablo padecieron peligros, los llama compañeros de prisión, porque junto a él sufrieron en la cárcel. Además dice que son notables, no solo entre los discípulos, sino entre los maestros, y no solo entre los maestros, sino también entre los apóstoles, y los alaba diciendo: antes de mí fueron llamados en Cristo. Claramente eran padres que, a pesar de los valores sociales y culturales que existían en su momento, en su tiempo, no tenían dificultades en ver a una mujer como apóstol. Mencionamos uno más también en esta misma línea. Pero ser apóstoles es algo grandioso, pero mucho más de ser notable entre ellos, y eso es lo que era esta mujer Junia. Claramente no tenía ningún problema en reconocer el apostolado femenino de Junia. Hay un caso particularmente interesante, que es el de Ecumenio. Su comentario es bastante largo, no podía ponerlo todo en el PowerPoint, pero es interesante porque en su obra, en su comentario a los Romanos, él se encuentra por un lado un texto en Romanos, este texto en Romanos que estamos estudiando, donde se muestra una mujer apóstol, y por el otro lado él piensa en los textos presentes en las epístolas pastorales, en los cuales se limita el hablar de la mujer en la iglesia, y él intenta entonces cómo hacer para conciliar estas dos ideas. Básicamente lo que hace Ecumenio es decir, bueno, claramente Junia fue una mujer apóstol, tenía un ministerio del apostolado, pero su ministerio estaba limitado a domésticos. No tenía un ministerio público como el de los demás apóstoles, sino que se dedicaba a evangelizar en las casas y en los hogares, en ambientes privados y domésticos. De cierta manera intenta conciliar un punto medio entre lo que él consideraba que era su lectura de las epístolas pastorales, una lectura más bien acorde a sus propios principios, valores sociales y culturales, pero a la vez confrontado con un texto del Nuevo Testamento en el que claramente se muestra a una mujer como apóstol. Es un caso muy interesante en cómo en su mente intenta adaptar estos dos, sus valores culturales y a la vez el testimonio bíblico. Es interesante como caso. Muy bien, para no quitar mucho tiempo, y dado que es imposible mencionar a todos los padres de la iglesia, desde Orígenes
hasta John Colet, desde el último autor del siglo XV en comentar este versículo, existen 31 autores u obras en las cuales se menciona a Junia como mujer apóstol. ¿Sí? Notamos que existe una tradición interpretativa continua y mayoritaria en los cuales no existe ningún problema en leer este texto de Romanos y aceptar que allí se menciona a una mujer apóstol. Ahora, si existe tanto apoyo patrístico y medieval para esta lectura, ¿por qué hoy en día es motivo de debate? Y aquí es donde entramos en un asunto un poco interesante, que es el cambio interpretativo que surgió. En el siglo XIII, más que nada, hubo 3 obras pertenecientes a 3 tradiciones, una tradición siríaca, copta y latina, en las cuales se avanza en este cambio interpretativo del versículo. Mencionamos primero a la tradición siríaca de Salomón de Ajlat. Él, en su libro, el libro de la abeja, se llama su obra, él tiene una lista también de 70 discípulos, de 70 apóstoles, y que claramente depende de la obra de Pseudo Epifanio, esta obra prejuiciada del siglo VIII, siglo IX, obra pseudoepigráfica. Y en esta lista que él tiene en su libro, menciona a Junias, y dice que fue capturado y allí él fue asesinado y murió. Lo presenta como un mártir, ¿verdad? Claramente usando pronombres masculinos, dando a entender que se trata de un varón. Ahora, para poder realizar este cambio interpretativo tuvo que depender de una lista previa, la lista del Pseudo Epifanio, y allí como que se introduce este cambio interpretativo en la tradición siríaca. En la tradición latina tenemos a Egidio Romano. Él escribe también un comentario al libro de los Romanos, donde él dice que Andrónico y Julia, Julia es una variante textual muy común en la Vulgata del nombre Junia, son Junia, Julia, nombres parecidos, una letra de diferencia, suenan más o menos igual, entonces una variante textual común. Dice que Andrónico y Julia eran hombres honorables. ¿Cuál es el problema con esta interpretación que hace Egidio Romano? Y es que la misma palabra en latín, Juliam, aparece en el Romanos 16:15, donde claramente se habla de una mujer. De manera que Egidio, cuando se habla de una mujer apóstol, cambia el sentido del nombre, aunque el mismo nombre, unos versículos después, evidentemente también hace referencia a una mujer. Claramente su lectura del texto no está motivado por motivos exegéticos o por argumentos textuales, sino más bien por su incapacidad de aceptar allí a una mujer apóstol. Es curioso, hay una escritora norteamericana, no recuerdo su nombre, su apellido es Petersen, que menciona un poquito acerca del contexto histórico que llevó a Egidio Romano a hacer este cambio, y habla un poquito de los cambios, diferentes cambios eclesiásticos en su momento que llevan a limitar la participación de la mujer en los monasterios, y que tal vez eso haya sido un factor que motivó también este cambio interpretativo en Egidio. Vamos entonces... un segundito, Eric, estamos ahí en el borde, tomate 2-3 minutos más si necesitas y vamos redondeando, ¿vale? Dale, muchas gracias. Justo estamos terminando, así que justo vino bien. Muy bien, último cambio interpretativo en la tradición copta, el sinasario, una lista de mártires y de santos, habla acerca de Julio. El nombre se cambia en copto a una forma masculina del nombre y se dice que era un hombre venerable que junto a Andrónico fueron mencionados por el apóstol Pablo. Nuevamente hay una necesidad de cambiar el texto bíblico, se cambia la forma del nombre por una forma masculina para poder negar de cierta manera el apostolado femenino de Junio. Vamos a mencionar algunas conclusiones entonces. Notamos primero que los padres griegos, todos los padres griegos que tenemos, Orígenes, Crisóstomo, Pelagio, Teodoreto de Ciro, Juan Damasceno y varios más, todos los padres griegos consistentemente aceptaron que Junia era una mujer apóstol. Ellos, como hablantes nativos de griego, a pesar de que ustedes saben que existen diferencias en los diferentes periodos históricos de la manera de hablar el griego, pero todos ellos como hablantes nativos de griego, evidentemente, claramente le hicieron el texto bíblico aceptando que hacía referencia a Junia como una mujer apóstol. Independientemente de si los autores tomaron el nombre como femenino o masculino, todos los autores en los primeros 15 siglos del cristianismo hasta el siglo XV
asumieron que la lectura de la frase era inclusiva, que hacía referencia a dos apóstoles. Algunos obviamente lo entendían como miembros de los 70 discípulos, pero todos ellos aceptaban que la frase era inclusiva y hacía referencia a ellos como parte del apostolado. Y como última conclusión podemos mencionar que este cambio interpretativo claramente manifiesta ciertos prejuicios hacia la participación femenina en el apostolado. Esto es evidente por la manera en cómo el texto era leído, cómo se cambiaban el nombre por formas masculinas y así. Por lo tanto, este cambio interpretativo que hubo no fue producto de motivos exegéticos, sino más bien de acomodar el texto bíblico a los prejuicios culturales que existía contra la participación eclesiástica de la mujer. Bueno, con esto terminamos con estas conclusiones. Les agradezco mucho por su atención y su tiempo. Bueno, Eric, muy interesante. La verdad, muy interesante tu presentación. Después voy a chusmear a ver si tenés página en academia y eso para ver si tenés algo escrito al respecto, pues me gustaría verlo en papel. Abrimos entonces el espacio para las preguntas, los aportes, las consultas. Me señalan desde la organización que no estamos con un exceso de tiempo por delante, así que haremos las que sean pasibles de ser realizadas ahora y como siempre sucede en estos casos, llamamos a evacuar posteriores interrogantes a partir de la comunicación personal con los interventores, que son todos ellos muy amables. Yo tengo preguntas, pero por supuesto que quedan supeditadas a que las tengan ustedes, ¿no? Vamos primero, le damos prioridad al público. Mariano Troyano tiene ahí la mano levantada, así que si querés eso, desbloquearte y preguntar nomás. Buen día. Gracias Esteban y gracias a los tres participantes. Puntualmente siempre llevando yo agua para mi molino, para comentarle a Eric, por supuesto podemos charlar sobre la datación, pero los textos gnósticos evidentemente hablan de la pistisofía, por ejemplo, del caso de apóstoles femeninas. Y si bien es una pseudoepigrafía el tema de Epifanio de Salamina, Epifanio escribe, el verdadero Epifanio, digamos, no una pseudoepigrafía, escribe un texto heresiológico contra los gnósticos, quienes destacan el papel de la mujer. Entonces diría, si esta asociación que se hizo, este texto apócrifo con Epifanio, no sería digamos, un intento de reafirmar esta postura que él también ha destacado. Nada más eso. Más que una pregunta, era darle algunos indicios que si él quiere continuar con su trabajo. Gracias. Muy bien. Veo unas cuantas manos levantadas, así que yo iré llamando a desmutearse como aparecen en mi computadora, porque no sé quién levantó primero. Lavinia, que te tengo ahí arriba a la izquierda, si querés intervenir. Yeah, so I don't know if you prefer me to speak in English or in Italian. I no puedo hablar español. I don't know who is the question for. It's for Luisa. Luisa, ¿qué preferís? English, please. English. Okay. Okay, good. I'm curious. I like the way you structured your paper and the idea of a model and a counter model. And I was wondering, what is your opinion on who wrote the Passio of Perpetua and Felicita? Because if Perpetua is the actual writer of the Passio, then we have a woman who's conforming herself and her own writing to a specific model. So if you can share your opinion on that. Thanks. Okay, well, my English is not perfect, so if somebody can help me in some cases, I really appreciate it. You can speak in Spanish, I can perfectly understand. Okay. Es muy relativo, porque hay un editor, y ese editor es el que primero empieza a poner la figura de Perpetua en un lugar especial. ¿Sí? Él es el que indica que es una matrona de Cristo, por ejemplo, en el momento de su martirio, que es, digamos, es un momento, es una imagen muy poderosa.
Las matronas en Roma eran bien reconocidas, quiero decir. La presentación que él hace de Perpetua también se desplaya mucho más que cuando denuncia quienes fueron capturados, ¿no? Y si bien Perpetua actúa de acuerdo al estándar cultural del momento. No sé, me pongo a pensar, si Medea hubiera escrito su propio relato, muy seguramente tendríamos una imagen muy distinta, ¿no? Eurípides es muy novedoso y pone a Medea en una situación mucho más real y como que le da motivos más de peso que en otros momentos. Entonces, Perpetua como que simplemente actúa de acuerdo a su contexto. Yo la veo más a como la necesidad lo requería, a como la situación lo requería. Entonces, la situación requería un comportamiento digno, intachable, porque era lo que agradaba a Cristo. Ella vive diferentes imágenes, diferentes visiones proféticas en sueños que le han sido dadas por la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta también que para Pablo y en estos momentos de evangelización, los dones del Espíritu Santo les serán otorgados a quienes más fe tenían. En ningún momento el cristianismo rechaza las condiciones culturales de su momento. Es más, por ejemplo, Pablo refuerza esto de la sumisión de la mujer al marido, que los esclavos tienen que servir bien a sus amos, que los amos deben tratar bien a sus esclavos, pero en ningún momento procura liberarlos. Entonces, más allá de verse ella misma como un modelo, digamos, como podemos interpretar nosotros de fuera y como la ha colocado este editor anónimo, ella actuaba en correspondencia a su idea de ser buena cristiana, que se condecía con este parámetro cultural. No sé si respondí a la duda que tenías. Yeah, no, thank you very much. Muy bien. Ahora quedó arriba a la izquierda de mi pantalla Lisa, así que Lisa, si querés intervenir, es el momento. Hola, buenos días. Para la presentación, todas súper interesantes. La presentación de Eric, lo que quería comentarle y escuchar su opinión es sobre lo que tú dices, Eric, en respecto a la participación de las mujeres en templos domésticos o que no eran parte de la vida pública, porque lo que sabemos de los primeros años del cristianismo, lo poco que nos queda, es, por ejemplo, en las ruinas de Dura Europus, los templos eran templos domésticos, todavía no habían templos públicos. Entonces, que una mujer participe en templos domésticos no necesariamente quiere decir que tenga un rol menor, puede ser incluso un rol mayor, porque está participando en los únicos centros que existían en ese momento. Y la otra, no salvedad, pero comentario que tengo, es sobre lo que tú dices de participación femenina, es que creo que existe el problema de saber cuándo una mujer estaba ordenada o no, y creo que eso es parte de la gran controversia, ¿verdad? Sabemos que había mujeres que eran diáconos, pero es muy difícil saber cuándo una mujer tenía simplemente un rol social y cuándo había sido ordenada por la iglesia, porque estamos hablando de los primeros años, entonces el tema de ordenación todavía no estaba claro, porque todavía no existían las estructuras que van a existir más tarde cuando el cristianismo se transforma en una religión oficial. Muchas gracias, Elisa, por tu comentario. Efectivamente, todos sabemos que en un principio el cristianismo era una iglesia doméstica, o iglesias hogares. Hay varios trabajos que se han hecho sobre el tema, creo que el mejor es de Osiek, la autora está Osiek, que habla acerca de cómo el hecho de que el cristianismo se mantuviera como una religión doméstica y que se reuniera en hogares, permitió que mujeres desempeñaran posiciones de liderazgo que no hubieran estado disponibles en otras religiones paganas. Creo yo, hoy en día, gracias a la investigación de varias mujeres, de varios autores, que hoy en día es indiscutible que la mujer desempeñó los mismos roles de liderazgo que el hombre
en el cristianismo primitivo. No solamente que hay evidencia epigráfica en tumbas, inscripciones y demás, de ver a mujeres como diáconos, como tesoreras, como ancianas, incluso hay un par de menciones epigráficas de mujeres como obispas, además de lo que ya se mencionó, de que en la literatura gnóstica también hay referencias a mujeres apóstoles. Así que evidentemente en el cristianismo primitivo, tanto hombres como mujeres ocupaban los mismos roles de liderazgo y las mismas funciones y puestos de liderazgo. Obviamente con el paso del tiempo y con la institucionalización del cristianismo, hubieron ciertos cambios y demás, y se fue relegando a la mujer en la posición que ocupaba originalmente, tanto como en el liderazgo de la iglesia. Eso para mí es indudable, y el hecho de que tengamos evidencia histórica, epigráfica, literaria, de mujeres como líderes en el cristianismo primitivo, me deja a mí, desde el punto de vista histórico, de que evidentemente Junia era una mujer apóstol porque era un puesto permitido a mujeres, un puesto que las mujeres podían ocupar sin ningún problema. El caso de Ecumenio creo que fue el que motivó tu pregunta. Este padre de la iglesia, ya en su tiempo, ya siglo IX, siglo X, ya tenía ciertas dificultades de ver a una mujer en posición de liderazgo. Por eso su comentario dice que Junia estaba limitada a posiciones, a un evangelismo doméstico y no a posiciones de evangelismo público. Pero es el comentario de un padre de la iglesia que claramente no coincide con la evidencia histórica y epigráfica y literaria que tenemos del cristianismo en los primeros siglos, en los cuales hombres y mujeres tenían plena igualdad y acceso a posiciones de liderazgo. Gracias. Bien. Mariano, Pablo, ustedes me dicen si hay 2-3 minutitos más como para que yo le haga una pregunta a Daniela y tenga ella también posibilidad de expresarse. Sí, Esteban, perdón, ¿no estaba Héctor también? No sé si tenía alguien más levantada la mano. Pero bajó la mano, Héctor, me parece. Héctor, Bajo la mano. Sí, bajé la mano. Sí. Ahí está. Arturo levanta la mano en este momento. Bueno, adelante, Arturo. Buenos días. Quería comentar sobre la primera ponente, alguna cuestión que no me ha quedado muy clara. Metodológicamente, sobre textos antiguos se pueden hacer, digamos, 2 niveles de acercamiento. Un nivel es el positivo, descriptivo, ¿no? Se describe el texto en su contexto, ¿no? Entonces, no me queda claro si en esa descripción del martirio de Perpetua y Felicidad trasluce la ponente que el editor o el autor de este escrito trata de imponer una especie de visión sometida de la mujer voluntariamente, como con la intención de perpetuar un sometimiento de la mujer al varón, eclesialmente o desde la concepción cristiana, porque me parece que, digamos, esa interpretación positiva, descriptiva o histórica debería ser argumentada, ¿no? Que el autor tenga esa intención de transmitir o de perpetuar o de fortalecer un sometimiento de la mujer en genérico al varón, como si el editor fuese un representante de los varones del mundo, por decirlo así, o de la sociedad romana. Bueno, me parece que eso habría que probarlo, ¿no? No es tan fácil hacer una afirmación de ese tipo si es que yo he entendido bien, que quizá no haya entendido bien la exposición. Y luego el otro acercamiento, que es el acercamiento a un texto histórico desde el punto de vista especulativo o valorativo, es decir, ya hay una valoración de si por ejemplo, esa visión de la mujer es buena o mala, es positiva o negativa. Ese es otro tipo de acercamiento, y ese tipo de acercamiento siempre se hace desde una precomprensión filosófica, teológica o antropológica. Valorar qué es bueno o malo de una visión antropológica de la mujer se puede hacer desde lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice o desde lo que el marxismo cultural nos dice sobre la mujer. Es decir, la valoración es muy distinta. Entonces, creo que
metodológicamente lo más honesto es decir si se va a hacer una valoración especulativa de textos antiguos, desde qué precomprensión de la mujer me acerco. Yo tengo una precomprensión de este tipo, porque no hay una precomprensión de la mujer universalmente aceptada. De hecho, podemos ver en los debates que ha habido sobre ciertas leyes acá en Argentina, en los cuales bueno, las posturas tuvieron que partir la plaza 2 congresos por la mitad, porque había una mitad que tenía una comprensión de la mujer y otra mitad que tenía otra, ¿no? Entonces, desde que la valoración que se hace, ¿no? Con palabras como patriarcado, emancipación, desde qué precomprensión antropológica se hace. Nada más. Claro, en este caso yo quizás me expresé no de la forma adecuada porque tenía muy presente el tema del tiempo, como que me hizo mucho ruido, entonces como que también dejé estas pocas precisiones. Bueno, yo en ningún caso quise presentar como al editor anónimo como con esta necesidad de imponer, sino lo que a mí me pareció muy representativo es el lugar de poder en el que siempre puso a Perpetua de liderazgo y de modelo. Lo que sucedía en este curso de la maternidad también me llamó mucho la atención por lo que sucedía con los textos que circulaban y que finalmente considero yo también tenían esta función de modelo, pero quizás fue más un problema de expresión mía, porque yo en ningún caso quise ponerla desde este lugar de sometimiento en términos de tiene que estar sometida, sometida, sometida. Vino a mi mente estos versículos de Pablo por esta condición cultural, sobre todo de la figura de las matronas, ¿no? Y de la fuerza que tenía. Más que nada eso. Pero no, es que es muy problemático y también es muy amplio. Y quizás yo por eso no fui como muy precisa. Y especialmente por el tema, tenía el tema del tiempo ahí presente, que también los nervios me jugaron en contra, y fue como lo primero que se me venía a la cabeza, como ir acotando, porque bueno, yo hice una investigación mucho más amplia sobre también en qué círculos rotaban los textos, cuál era la génesis, bueno, también quizás un poco del teatro griego, pero era tan corto el tiempo que lo que me importaba era transmitir como estas similitudes en dos mujeres totalmente opuestas en tiempo, en espacio y en escritura, porque la Medea de Eurípides es escrita por un hombre rico, mientras que el editor tiene el testimonio de los primeros testimonios escritos por una mujer desde que fue detenida hasta el día anterior a su martirio, con una riqueza al interior muy grande. O sea, las visiones que tiene también son muy poderosas cuando se ve convertida en varón, por ejemplo, pero se siguen refiriendo a ella de mujer. Entonces, quizás como con esta urgencia mencioné o escribí conceptos que quizás no, como que no eran en el momento, digamos, o están muy fuera del contexto de la presentación. Bueno, Luisa, muy bien. Sí, siempre el tiempo es escaso, ¿no? Muchas gracias. Algo que se presenta siempre, la necesidad de resumir en 15 minutos algo que quizás a uno le llevó 3, 4, 5, 6 años hacer. Por eso es bueno siempre saber que los vínculos quedan para seguir desarrollando. Yo, si seguimos contando con 2 minutos, Mariano y Pablo, le hago una preguntita a Daniela, ¿sí? Para que ella tenga, como decía, ocasión de desarrollar lo suyo también. Trataré de ser escueto en la pregunta y también Daniela en la respuesta seguramente. Daniela, la consulta es esta. Vos, hasta donde yo entendí de la lectura de tu texto y ahora al escucharte, señalás un contexto de producción para la literatura veterotestamentaria en general y para el libro de Ruth, en tanto que parte de ella, marcadamente desfavorable a lo femenino,
o digamos misógino como creas adecuado. Además, el libro de Ruth no solo procede de ese contexto, sino que se halla en un corpus que también señalás, la Biblia, ¿no? Presenta una visión similar, despectiva respecto a la mujer en términos generales. La pregunta, no sé si es algo que alguna vez, en lo cual alguna vez hayas indagado, ¿no? O es algo en lo que indagarás en algún momento o no. Pero la curiosidad que a mí me suscita es cómo explicás vos la inclusión en ese corpus y en ese contexto de un texto que estaría aportando una luz distinta sobre la figura de lo femenino, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. No, por favor. Sí, en efecto, pues yo decía que pues tradicionalmente, bueno, no sé si tanto, no, o sea, no quise usar la palabra misógina, pero pues claramente sí había una limitación de la participación de la mujer. Y sí, pues principalmente pues considero que es por este contexto patriarcal. Pero digamos que a mí lo que me llama la atención, pues si bien señalé que hay algunos padres que también intentan hacer una exégesis de recuperación precisamente de estos diálogos o del papel de la mujer, es como el texto mismo habla. Y claro, en el libro de los jueces, por ejemplo, también ya, o bueno, anteriormente también se habían manifestado algunas alocuciones de las mujeres, pero pues sin duda Ruth es un texto en el que la mujer tiene la palabra, en el que la mayoría de las intervenciones son de la mujer. Entonces, pues claro, sí, es algo que como usted dijo, pues habrá que ahondar en este tema de la inclusión, pero sí, lo que yo quise resaltar es cómo el mismo texto explicita ya una inclusión de la mujer, o sea, el hecho de que fuera incluido en el canon un texto en el que la mujer dialoga y que dialogan entre mujeres, porque no son referencias, digamos, solamente hacia los hombres, sino que muestran diálogos entre ellas, pues como el texto mismo es una imagen o es un símbolo ya pues, de esta inclusión dentro del canon y pues de alguna manera sí, pues también pues, seguramente tiene de alguna manera esa intención, ¿no? De inclusión. Perfecto. Sí, a mí me sorprende y por eso me preguntaba el por qué, ¿no? El cómo, es que en un contexto como el que señalaste, un contexto histórico y un contexto literario como el que señalaste, sin embargo, aparecía esta, digamos así, florecía esta flor con un mensaje distinto, ¿no? Es por supuesto esperable que no tengas una respuesta a eso todavía. Yo mismo sobre cuestiones que vengo investigando hace 10, 15 años, estoy lleno de preguntas que no puedo responder o incluso que todavía no me hice y me formulan otras personas a diario, ¿no? Así que bueno, me parece una cuestión interesante a poder dilucidar en algún momento y que quizás en algún momento te parezca semejante a vos y tengas una respuesta. Yo creo, Mariano, y Pablo, que no hay, por lo menos no veo manos levantadas, ni en el chat vi que aparezca ninguna pregunta, al menos hasta hace algunos minutos cuando miré por última vez. Dejo en manos